Pues bueno, dispongámonos entonces para aprender, para soltar muchas cosas, muchas emociones. Como dice Gabito, pues creo que el tema de la cuarentena se nos va a ir un poquito más de lo que hemos esperado, pero nada, aceptar lo que la vida nos está enviando con paz, amor, con tranquilidad. Creo que aquí lo más importante es contar con salud. Si tú tienes salud, podemos nosotros remediar muchas otras situaciones. Entonces, pues bueno, dispongámonos a ser instrumentos del universo y de la vida y ser instrumentos de las herramientas y de la información que les quiero compartir hoy. Hoy les voy a compartir 7 herramientas que desde que las conocí y desde que las implementé en mi vida he podido decir que mi vida ha cambiado, que ha dado un vuelco de 200%, me ha ayudado muchísimo a tener relaciones más armoniosas, más sanas, porque me enfoqué realmente en este resultado. Las relaciones son un resultado que todo ser humano tiene que tener ahí cuidando, porque gracias a esas relaciones es que podemos conocer nuevos proyectos, gracias a esas relaciones es que podemos conocer nuevas perspectivas, nuevas formas de ver la vida, gracias a las relaciones es que podemos avanzar. Entonces, digo que hoy podamos darle a ustedes herramientas que se enfoquen en tener relaciones sanas, armoniosas y que las puedan aprovechar y las puedan disfrutar. Entonces les voy a compartir mi pantalla. A ver. Acá está. Como un micrófono por ahí, mi Gabito. Listo. Entonces, nuestro taller de hoy se llama Asumir la vida desde la perspectiva del otro. El primer enfoque o recuadro que yo les quiero regalar a ustedes es cómo se forma el sistema de creencias y la personalidad en el ser humano. Normalmente nosotros escuchamos que el sistema de creencias es un poco difícil cambiarlo, que es un poco difícil como volverlo diferente después de ciertas edades, pero pues nunca comprendimos cómo es que, cómo, Entonces, les comentaba que es importante tener claro cómo es que se forma el sistema de creencias y cómo es que se forma la personalidad en el ser humano. De los 0 a los 2 años, cuando nace el bebé, cuando todavía es literal como un cachorrito, como un animalito, de los 0 a los 2 años, este niño tiene activado más que todo su sistema de el instinto. Ahí todavía él no tiene ningún filtro sobre creencias, sobre qué es bueno, sobre qué es malo, sino que de los 0 a los 2 años se dedica solamente a vivir, a sobrevivir y a estar en su núcleo que lo está cuidando. En el instinto nos pueden quedar grabados como todo el tema de la resistencia a los sonidos, de pronto cuando un niño llora mucho, que puede ser que lo estamos exponiendo a todo un tema de estrés, de ruidos altos. Más que todo, a esta edad, de los 0 a los 2 años, los profesionales recomiendan que el niño no lo saquen de su casa, porque literal es un cachorrito que está ahí como indefenso, que cualquier ruido que lo podamos exponer le va a afectar y lo va a volver un niño nervioso. Pero pues normalmente los papás lo que hacen es que más o menos a los 6, a los 7 meses nos lo llevamos para los centros comerciales, nos lo llevamos para todo el tema de las reuniones familiares, donde hay música, donde hay ruido, donde el niño va a empezar a llorar, como diciéndoles, este ambiente es muy pesado para mí, mamá, este ambiente es muy pesado para mí, papá, porque obviamente él venía de un lugar donde él ya estaba tranquilo, que era la pancita de su mamá, donde solo había líquido amniótico, sonidos, donde solo había sensaciones, y nosotros lo sacamos a un nuevo mundo donde hay demasiados ruidos para los cuales ellos no están preparados. Entonces, según estudios, se recomienda
que de los 0 a los 2 añitos el niño permanezca en casa con su mamita, que no los expongamos a lugares donde tal vez él se vaya a estresar. De los 2 a los 5 años es cuando ya en el niño ustedes empiezan a dar cuenta de qué quiere, cuando ya empiezan a dar cuenta de cuáles son sus gustos, que tal vez no el tetero, que sí el tetero, que no la papilla, en fin, empieza ya el niño a darte a ti como una señal de cuáles son ahora sus gustos, sus preferencias. Acá se pone la palabra ego porque el ego de los seres humanos está lleno de exactamente de eso, de los quiero, de lo que me gusta, de lo que prefiero, ¿cierto? De los 5 a los 12 años es una etapa donde ya el niño, como empieza a explorar su vida, como empieza a querer a conocer el mundo, ya empiezan sus papás y su contexto donde él está a delimitarlo, ¿cierto? Ya le empiezan a decir, no te subas ahí porque te caigas, porque te caes, no sal de ahí porque te roba el coco, no hagas esto porque esto, y es en ese momento en que la personalidad del ser humano, del adulto, se empieza a formar aquí en este pedazo, de los 5 a los 12 años. Todas las reacciones que ya nosotros después de los 12 años empezamos a tener, nos está contando cuál fue la educación que nosotros tuvimos en casa, nos está contando cuáles fueron las creencias que nosotros tuvimos en casa. Por eso es una etapa donde en el inconsciente el niño ya empieza a grabar absolutamente todo, o sea, el niño ya empieza como un cassette, nosotros ya empezamos a vimos que mamá se asusta con esto, quisimos salir a coger tal vez un perrito y lo primero que escuchamos fue el grito de la mamá, cuidado que te puede morder, inmediatamente, ¿qué grabó el niño en su mente? El perro me puede morder y ya es un adulto que tal vez le va a tener miedo a los perros, ¿cierto? O normal, ¿tú crees que nosotros de niños realmente le tenemos miedo a los ratones? O sea, no, porque para los niños también es un animalito, pero ¿qué pasa? Si la mamá llega a ver al niño jugando con un ratón, ¿cuál va a ser la reacción de la mamá? No juegues con el ratón, tíralo. Inmediatamente el niño ya que le queda en la mente, no se puede jugar con los ratones son malos, los ratones son de la calle. Entonces es una época y es una edad donde los papás deben literalmente criar a sus niños con pinzas, ¿cierto? Normalmente a esta edad, a veces las personas, yo hoy en día digo, para ser papás, yo no soy mamá de niñas, yo soy mamá de una perrita, pero hoy en día considero que si yo llego a querer hacer mamá, tengo que hacer un curso muy largo para poder ser responsable con la crianza de ese ser humano que yo voy a tener en mis manos. De los 5 a los 12 años es cuando normalmente el niño se cae, está jugando y lo primero que el papá dice, tú eres un torpe, ¿cierto? El niño ya que se graba, yo soy un torpe, no hagas esto porque eres muy bobo. El niño todo lo graba, el niño todo se lo empieza a creer. Entonces, ya que tenemos nosotros la información, poder formar a nuestros hijos todos los días creándolo, diciéndole, tú eres un campeón, tú eres un ganador, no importa lo que estamos viviendo en este momento, tú eres más fuerte que esa situación, que te quieres lanzar de tal lugar, yo voy, yo te acompaño, te puede tal vez pasar esto, pero te acompaño a que lo vivas. Así podemos crear nosotros seres humanos que sean un poquito más arriesgados y que no le tengan tanto miedo a la vida, porque normalmente ya nosotros después desde los 12 años nos empieza a importar mucho el qué dirán, ¿cierto? Nos empieza a importar mucho el qué pensará el otro, cómo me veo, ya empiezo a pertenecer a los 12 años, ya el ser humano empieza a tener grupos donde van a empezar a tener cosas en común, el tema del fútbol, la música, y es ahí donde ya se va a hacer más evidente cuáles fueron todos los traumas y cuáles fueron todas las creencias que le inculcaron a ese niño. Después de los 12 años es cuando ya la personalidad queda y lo que va a hacer es que se va a empezar a llenar de muchas más cosas, pero ya esa es la personalidad del ser humano. ¿Qué pasa? Que normalmente el ser humano crece y cree que porque ya somos adultos,
ese niño ya no está. Pero no, les quiero contar que el niño interior de nosotros va a estar hasta el último día de nuestras vidas. Por eso últimamente se trabaja mucho el tema de sanación del niño interior, porque es al niño al que tenemos que ir a reprogramarlo, es al niño al que tenemos que ir a instaurarles nuevas creencias, nuevas formas y nuevos comportamientos. A veces, cuando estamos en todo este tema del despertar, tomamos algún curso y decimos, ya, listo, no, ya, yo ya, mejor dicho, olvidé, yo ya soy otra persona diferente, y llega la vida y te pone una situación y ¡pum! Reaccionaste como venías reaccionando y tú dices, mucho, pero no, estos cursos no sirven, estos cursos no es que no sirvan, lo que pasa es que en un solo curso tú no puedes sanar 7 y 12 años de creencias, 7 y 12 años de educación de parte de nuestro papá y de parte de nuestra mamá. ¿Cierto? Entonces es como la invitación a que no creamos que nuestro niño interior no está, ese es el niño que nos va a acompañar. Miedos a las relaciones, miedos a algún tema de animales, fobias, todo también viene relacionado desde cuando tú eras niño. Entonces, por eso dice, informa con amor al niño para que no tengas que corregir a un adulto. No se enfoquen solo en darle información, sino si los que están acá tal vez nunca han vivido una sanación de niño interior, la invitación que yo les hago es a no se lo nieguen, tienen que hacer una sanación de niño interior, tienen que vivirlo, tienen que amarlo. Yo he hecho, yo creo que ya unas 15 sanaciones de niño interior y estoy segura que aún me faltan muchas cosas por trabajar, pero ya estoy haciendo lo más importante, que es iniciar. Entonces, ¿por qué les toco estos temas? Porque es muy importante darte cuenta que estás rodeado de seres humanos que tuvieron creencias totalmente diferentes a las tuyas, que son totalmente diferentes porque el niño y el adulto hoy en día se comportan de acuerdo a lo que vio en su casa, de acuerdo a lo que él escuchó que estaba bien, que estaba mal. Hoy en día el tema, por ejemplo, del adulto, que tal vez es un tema de homofobia, no creo que haya sido el adulto que lo haya generado. Tuvo que haber sido en su contexto de niño que escuchó que si dos hombres se amaban estaba mal, que si dos hombres se amaban era pecado, o que si dos mujeres también era también pecado. Eso es, todos los comportamientos de hoy del adulto son creencias que tiene el niño. Entonces, ¿qué pasa? Salimos nosotros a crear nuestro contexto, salimos nosotros a querer enamorarnos, a querer tener una relación, a querer tener muchos amigos. ¿Y qué pasa? Que nos vamos a encontrar con una persona totalmente diferente a mí, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con un niño que vivió cosas totalmente diferentes a lo que yo tengo en nuestra mente. Entonces empezamos a querer pedirle al otro que se comporte de acuerdo a mi sistema de creencias. Y si el otro no se comporta de acuerdo a lo que yo creo que está bien o que está mal, entonces empezamos a pelear, empezamos a hacer resistencia, empezamos a juzgar, empezamos tal vez a decir, ay, ese tipo está definitivamente muy loco, ese tipo está rayado, ese tipo no sé qué le pasa, pero no es que esté rayado, simplemente es que tiene un sistema de creencias y tiene un sistema de educación totalmente diferente al tuyo. Normalmente, en las relaciones de pareja, dicen que las relaciones de pareja son los que ayudan a los seres humanos a dar saltos cuánticos en cuanto al tema del relacionamiento. Si tal vez ya llevamos muchos años evadiendo este aprendizaje, pues no hemos podido desarrollar unas habilidades que sí desarrollan las parejas, que son como el entenderse, el hacer acuerdos, el negociar, el avanzar a pesar de. Empezamos a cargar a esa pareja con cosas y con formas que tal vez él no lo puede dar, pero no porque él no quiera, sino simplemente porque su forma de ser no se lo permite. Normalmente cuando tú te conoces con una persona, lo que se hace es que empiezas a contar en qué eres bueno, ¿cierto? Mis habilidades, me gusta esto, me gusta aquello, hacemos todo el listado, tenemos que yo creo que por ahí que unas 5 o 6 citas dándonos a conocer lo lindo que nosotros somos, lo bonito, lo hermosos,
Y ahí es cuando vienen las personas y dicen, pero espere que se casen porque cuando se casan, ahí sí empiezan a mostrar lo que realmente son, ¿cierto? Pero no es que se empiecen a mostrar lo que realmente son, lo que pasa es que nos enseñaron a que tenemos que presentar lo bueno, porque lo malo que supuestamente es malo, pero no es malo, no lo podemos dar a conocer, ¿cierto? Entonces, yo siempre digo, qué diferente fuera si cuando nos conocemos con alguien, nosotros primero que preguntáramos cuáles son tus miedos, ¿cierto? ¿Cuáles son tus traumas? Porque si ya nosotros tenemos unos miedos identificados, ¿qué va a hacer el otro ser humano? Va a tratar de comportarse de tal forma de que no active en ti esos miedos, ¿cierto? Entonces, si tú conoces a alguien y le dices, bueno, cuéntame cuáles son tus miedos, porque lo bueno lo podemos ir viviendo por el camino, ¿cierto? Pero cuáles son tus miedos para ya no llegar a activarlos con mis comportamientos, que nos tenemos miedo tal vez al rechazo, que tenemos miedo tal vez al abandono. Tú puedes decir, mira, soy una persona celosa, me cuesta esto, ya cuando la otra persona lo sepa, va a tratar de cuidar para que no los activemos. Pero normalmente nos mostramos, no, yo no soy celoso, no, no pasa nada, no, esto estoy bien, no, no, yo no tengo miedo de quedarme solo, no. Y ya al pasar del tiempo, de la relación, es cuando los miedos se empiezan a activar y es cuando tú dices, pero pues no entiendo esta persona por qué está cambiando su comportamiento si era totalmente diferente. No es que esté cambiando un comportamiento, es que ahora te está mostrando lo que a esa persona se le dificulta. Entonces, la invitación es que, y esto lo podemos también hacer no solo con parejas, sino con amigos, la invitación es a que generemos conciencia de que el otro ser humano es totalmente diferente a nosotros, que el otro ser humano está cargado de miedos y que desde sus miedos es que la persona va a reaccionar, ¿cierto? Porque todo aquello que se siente atacado va a tender a defenderse. Entonces, ¿cómo hacer para no atacar al otro? Comprender todos sus comportamientos y comprender que son seres humanos totalmente diferentes. En cuanto a nuestra relación, por ejemplo, la relación con nuestros papás, normalmente estamos nosotros pensando, mi papá no fue un ser amoroso, mi papá nunca me abrazó, mi papá nunca me dijo que me amaba, o mi mamá fue una persona muy dura, mi mamá fue el hombre de la casa, pero los juzgamos. Pero alguna vez nos hemos sentado a preguntarle a mamá y a papá cómo fue su crianza. Mamita, ¿cómo fueron de 0 a tus 12 años? ¿Cómo fue tu formación? De los 0 a los 12 años, ¿qué hacías? En el caso mío, tengo un ejemplo muy claro y es que siempre quise tener un papá que fuera amoroso, un papá que fuera cariñoso, porque nunca lo fue. Yo tengo 31 años y mi papá ha soltado a ser cariñoso hasta que yo empecé a comprender muchas cosas, pero siempre tenía esa conversación contra él de nunca fuiste un papá cariñoso. Ya después cuando yo comprendo y veo esta información que yo les estoy compartiendo, ya voy hacia mi papá y le pregunto, papi, ¿cómo fue tu niñez? Papi, ¿cómo fue tu relación con mamá y papá? Y tuve un papá que se le murió el papá a los 10 años y era el mayor de la familia y la mamá lo único que pudo hacer fue enviarlo con unas familias a Venezuela a trabajar desde los 10 años, nunca tuvo una familia amorosa, no supo qué era dar amor, ¿cierto? No supo qué es ser cariñoso, no supo qué es ser amoroso y yo le estaba pidiendo algo que él no lo tenía en el sistema de creencias, pero yo duré 30 años prácticamente juzgándolo, 30 años criticándolo, pero nunca me fui a comprender cómo se había formado ese ser humano que tenemos ahora. Y así pueden haber miles de ejemplos, así pueden haber miles de relaciones que yo sé que ustedes, donde ustedes están, dirán, con razón a tal persona, siempre le pedía esto, y nunca lo daba. Nadie te puede dar lo que no tienen en ellos mismos. O sea, nadie puede dar de lo que no hay en su corazón. Y si no se formó desde niño, es muy complicado que a través de juzgarlo y solo pedirle lo pueda generar.
las personas sí pueden cambiar, pero solo lo pueden cambiar cuando son conscientes de qué les hace falta mejorar, cuando son conscientes de qué les traumó cuando fue niños, de qué les traumó cuando se estaban desarrollando. Normalmente, cuando todo esto pasa, pasamos a creer que la persona otra fue la que me hizo algo, ¿cierto? Pasamos a encontrar como un culpable. Entonces yo siempre, hoy en día, cuando me cuentan, cuando con consultas con personas, los escucho y yo les digo, bueno, ¿y a ti quién te lastimó? Ellos inmediatamente empiezan a, me lastimó él, me lastimó él, me lastimó él, y yo le hago la misma pregunta que les comparto acá, y es, ¿quién te lastimó? ¿En serio te lastimaron o fueron tus expectativas las que te lastimaron? Porque normalmente solemos poner demasiadas expectativas en las personas, ¿cierto? Normalmente solemos pedirle más de lo que ellos pueden dar a las personas. Entonces normalmente te dicen, ah, bueno, pero, y entonces sin expectativa, ¿qué significa? ¿Que vamos a andar por la vida y no le voy a pedir nada? No, tienes que andar por la vida es amando el momento que te están compartiendo, pero no cargándolo con cosas que tú ni siquiera sabes si esa otra persona lo quiere. Entonces, lo que normalmente pasa, que dicen que las mujeres quisieran que nos leyeran la mente, y sí, es verdad, tenemos demasiadas historias y demasiadas cuentos de princesitas en nuestra mente, y andamos buscando ese príncipe azul todo el tiempo, ¿cierto? Y andamos con nuestro corazón partido porque todo el tiempo estamos poniendo expectativas de cositas bonitas, pero no son expectativas que van en torno a la realidad. Entonces, ¿qué hacemos para que estas expectativas no se presenten? Conocer que estamos viviendo en un mundo real y que estoy tomando la decisión de tal vez compartir mi vida con una persona que, al igual que yo, también recibió miedos, también recibió traumas y también tiene un miércolero en su mente y en su corazón por trabajar, ¿cierto? En ponernos en el lugar del otro. Esto nos ayuda a tener unas relaciones totalmente diferentes, ¿cierto? La persona que a veces tiene los amigos que pues son impuntuales, y nosotros sabemos que son impuntuales y aún así les ponemos una cita. Y si no llegan a los 10 minutos, mi expectativa es, mi amigo algún día va a entender que honrar el tiempo de los demás es un tema también de prosperidad. Y llega tu amigo a la media hora y tú lo recibas enfurecido, bravísimo, le dices de irresponsable, ¿no? Pero tú ya sabías que él no era una persona puntual, pero que sí te está molestando la expectativa que tú le pusiste, ¿cierto? La expectativa que le estás poniendo, que ni siquiera él tiene la culpa, fuiste tú. Entonces, la invitación es que nos quitemos las expectativas de nuestra mente, que nos quitemos las expectativas de las personas, que las soltemos, que las dejemos ser. No hay nada malo, no hay nada bueno, simplemente hay actos y hay consecuencias, ¿cierto? Lo bueno y lo malo también nos lo enseñaron en casa. Lo que para ti es malo acá en Colombia, en otro lugar no puede ser bueno. Lo que, por ejemplo, para acá, para Colombia, podemos comer vacas, en la India no se puede hacer. Y es el mismo hecho, pero que tenemos sistemas de creencias totalmente diferentes. Entonces, quitémonos el filtro de lo bueno y de lo malo y comprendamos que simplemente las personas actúan, ¿cierto? ¿Desde dónde están actuando las personas? Desde lo que ellos vieron cuando eran pequeñitos. Entonces, si tenemos una situación que nos saca a nosotros de nuestra zona de confort, que nos quita a veces la paz, ¿qué es el primer ejercicio que nosotros tenemos que hacer antes de reaccionar? Porque no es no sentir. Tú puedes sentir rabia, desilusión, tristeza. Es cómo administras lo que tú estás sintiendo. ¿Qué haces con lo que sientes? ¿Cómo lo transformas? Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que hacer ante una situación que nos quita la paz es respirar, ¿cierto? Comprender que el otro no me está haciendo nada malo a mí, sino que simplemente está actuando desde donde esa persona piensa que eso es lo mejor que él puede hacer.
A veces las personas les dicen, pero yo no entiendo, tú ya qué más quieres que yo haga, o sea, ¿para dónde más cojo? Que explícale, explícale qué esperas, ¿cierto? Normalmente nos ponemos disgustados porque no hacen las cosas que tal vez nosotros queríamos, pero jamás nos sentamos a decirle, oye, mira, a mí me gustaría que seas un poquito más detallista. No, simplemente ya esperamos que la otra persona sea detallista y ya lo tiene que ser, pero pues si la otra persona no sabía que a ti te gustaba que fueras detallista, pues entonces es como el empezar a hablar con la persona y decirle, mira, me gustan los detalles, me gusta tal vez que salgamos a cenar, me gusta tal vez salir a compartir, que no estemos tan encerrados, me gusta el viajar. Ya la otra persona está comprendiendo cuáles son tus expectativas, pero no vuelvas a pelear por algo que tú no compartiste. Si tú no fuiste claro, si tú no compartiste lo que tú querías, tú no tienes opción de pelear. No lo puedes hacer porque simplemente el otro no sabe qué es lo que tú quieres, ¿cierto? Entonces, es un tema de inteligencia emocional, aprender a expresar lo que nosotros queremos. Unas que a nosotros las puedo anotar presentes, porque en el momento en que tú caes en estas acciones, empiezas a llamar el sufrimiento a tu vida, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros hacemos, por ejemplo, el juzgar, que era lo que estábamos hablando. Empezamos a juzgar el acto del otro, empezamos a juzgar cómo piensa, cómo se viste, empezamos a juzgar sus acciones. Este momento en que tú empiezas a juzgar es el sufrimiento. Empiezas a hacer resistencia a ese momento, no lo aceptas y no, y tenía que ser así en la forma en que yo digo, y si no lo hacemos así, entonces se hace. Conozco muchas personas, yo sé que a ninguno de acá del Zoom le pasa eso, pero es en otros lugares, pero empezamos a hacerle resistencia al momento y a la persona con la que nosotros estamos compartiendo. Cuando pasa algo que nosotros juzgamos y resistimos, empezamos a tener una mala actitud, ¿cierto? Empezamos a ser importaculistas, me da igual, tú verás, empiezas a no responder, empiezas a tener una mala actitud porque pues de niños nos enseñaron que si nos portábamos bien nos daban un premio, ¿cierto? Si nos iba bien en el colegio nos compraban la bici, los patines, entonces, ¿qué nos enseñaron? El amor es condicionado, ¿cierto? Si te portas bien, te premio, si no, mala actitud, ¿cierto? Que normalmente lo que escuchamos en los casados, si se portan mal, le cortan los servicios, si te portas bien, estamos sin problema. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que el amor tiene que ser condicionado, nos enseñaron que solo podemos premiar, nos enseñaron que el amor es un premio y no que es un estado del ser, ¿cierto? Entonces, si tú te comportas, yo me comporto bien. Si tú te comportas mal, yo tengo mala actitud contigo. Empiezo a culpar al otro. Esta es otra acción. Empiezo a decirle al otro, es que tú me hiciste, es que tú esto, tú aquello, porque al ser humano se le facilita más el culpar que el ser fuente, ¿cierto? Porque es más fácil encerrarnos en una habitación a llorar y a decir, él me hizo esto, él me lo hizo, él me lo hizo, en lugar de tú sentarte y decir, bueno, y puche, yo como fuente, yo por qué atraje este momento a mi vida, qué es lo que me quieres enseñar a través de esta persona, ¿cierto? Son dos conversaciones totalmente diferentes, pero al ser humano no le gusta tener la conversación de fuente. ¿Por qué? Porque se le acaba el corín tellado que vimos de pequeñitos en las novelas, nos acaba el Pasión de Gavilanes, se nos acaba todas esas novelas que nosotros vimos de pequeñitos en que el otro era el que me hacía sufrir, ¿cierto? Entonces, ¿qué prefiero? Culpar. Siempre va a haber un malo en mi historia, siempre va a haber alguien que me hizo sufrir, pero nadie te hace nada, solo te recuerdas cuáles son los traumas que tú traes. Eso sí tenemos que tenerlo claro. Nadie nos hace nada. Tocan allá en esa herida que nosotros traemos y nos recuerdan cuáles son nuestras heridas de infancia.
¿cierto? Invalidar. Otra acción que nosotros tenemos es que invalidamos al ser humano. Empezamos a decirle, es que tú no puedes, es que tú no eres capaz, es que tú no eres suficiente para mí, yo merezco una persona mejor, yo merezco una persona preparada, y empezamos a invalidar al otro, a decirle que no, para nosotros no está bien, ¿cierto? O sea, tú no cumples con mis expectativas. Es así de sencillo. También después de que nosotros invalidamos, empezamos a agredir al otro. El agredir sabemos que no solo es contacto físico, sabemos que todavía se presenta en muchas parejas, pero cuando estamos ofendidos, cuando nosotros creemos que esa persona nos hizo algo, empezamos a agredirlo. ¿Por qué? Por lo que les digo, porque nuestro cerebrito que está acá atrás, que es el que guarda todo lo de niño, comprendió que si a mí me atacan, yo me tengo que defender. Si a mí alguien me dice algo, yo tengo que salirle con 2, 5, 6, 7 palabras mal que lo haga sentir peor, que lo aniquilen, ¿cierto? Porque no me voy a dejar, porque mi sistema de creencias me dice que tengo que agredir al otro. Empiezo a hacerlo sentir mal. Y después de eso, ¿qué hacen las personas? Nos quejamos. Ay, Dios mío, pero ¿por qué la vida es de esta forma? ¿Pero por qué la vida me envió a este amigo? ¿Pero por qué la vida me hace esto? ¿Pero por qué sufro tanto? La vida no es linda, ¿cierto? Empezamos a implementar la queja en nuestra vida. No sé si alguno de los que estamos acá, levanten la mano. ¿Será que alguno de los que estamos ahí nos ha pasado alguna de estas acciones? ¿Hemos estado en modo de sufrimiento tal vez? Si dices que no, estás en fase de negación. Lo primero que tenemos que empezar a comprender es que efectivamente esos son nuestras formas de comportarnos. Entonces, ¿cuáles son las 7 acciones? Ténganlas muy claras para más adelante en tu relacionamiento. Cuando tú te des cuenta que estás cayendo en estas 7 acciones, significa que estás llamando el sufrimiento a tu vida. Entonces, ¿cuáles son las 7 acciones que tú tienes que tener claras y presentes de que son las primeras que salen cuando las situaciones no están acorde con lo que tú quieres? Lo primero que haces es juzgar, después tú resistes, después te llenas de mala actitud, después empiezas a culpar, empiezas a invalidar, a agredir y a quejar. Esas 7 acciones son 7 formas de tú no comprender que el otro ser humano es un mundo y un universo totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, por favor, ahí donde estamos, una situación de hace 8 días, 15 días, de hace una semana, cualquier situación que te haya costado, que te haya sacado de tu zona de confort, que te haya quitado la paz, tráigala en este momento a su mente. Vivámosla nuevamente. Y yo sé que en estos momentos de cuarentena que hemos estado como más sensibles, yo sé que se nos han presentado miles de situaciones que nos incomodan, ¿cierto? Ya si la tienen ahí, si la están pensando, si la al menos estas 7 y tuvieron acción. ¿Listo? No sé si de pronto alguien me quiera compartir alguna de esas, si tuvo alguna de estas acciones o de pronto en el chat escribirse si efectivamente ante esa situación juzgaron, resistieron, tuvieron mala actitud, intentaron culpar, invalidaron, agredieron, se quejaron.
Listo. Entonces, ahí ustedes ya acabaron. Siempre me quejo cuando veo a alguien sin tapabocas. Y no comprendemos que tal vez se le pudo haber quedado, que tal vez salió corriendo, que a pesar de que sí estamos en plena cuarentena, pero, ay, Dios mío, ¿cierto? Cuando la gente no cumple las reglas de la cuarentena. Ok, gracias, Gabito. Yo sé que muchos de los que estamos acá hemos implementado estas cosas en nuestra vida, ¿cierto? Entonces es bueno que identifiquen que somos adictos al sufrimiento, ¿cierto? Un aplauso. Preferimos vivir en el sufrimiento todos los días de nuestra vida porque nos enseñaron que la vida es eso. A la vida viniste fue a luchar, ¿cierto? A la vida viniste fue a ganártela luchando porque la vida es dura, porque la vida es de sufrimiento, ¿cierto? Eso fue lo que escuchamos a nuestro papá y a nuestra mamá cuando niños. No, es que la vida es muy dura, mija. No, es que uno viene a sufrir, uno. Claro, entonces somos seres humanos adictos al sufrimiento. Normalmente los seres humanos cuando tomamos estos cursos de trabajo del ser, al inicio, si ustedes se dan cuenta, porque yo sé que la mayoría que están acá ya han tomado el primer curso, la actitud de cuando entran a los cursos es con los brazos cruzados y como, ah, ¿a qué me trajeron? ¿O qué me van a decir? O ya que con qué van a salir. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, el ego de una reacción y nos van a decir, Dios mío, nos van a quitar el sufrimiento, nos van a quitar el sufrimiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros si no tenemos sufrimiento en nuestro día? ¿De qué nos vamos a alimentar? ¿Cierto? Esa es como nuestra esencia, como nuestro elixir, el sufrimiento. Qué bonito es encontrarte a alguien y decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? En la lucha, ¿cierto? Si han escuchado a muchos, ahí vamos, en la lucha, ahí vamos, sufriéndole a la vida, pero pues usted no tiene la culpa, ¿cierto? Esas son las respuestas que normalmente nosotros damos, porque eso, ¿qué va a garantizar cuando tú respondes eso? Que la persona te diga, ¡ah! ¿Qué te pasó? ¿Cómo es? ¿Qué te hicieron? ¿Eso qué hace? Activa inmediatamente la respuesta de víctima, ¿cierto? Activa inmediatamente, no, imagínate que fue que me pasó esto, y mi novio, o mi amigo, o mi jefe salió a últimas con esta situación, yo no sé qué le pasa. De inmediatamente ya somos felices porque ya pudimos hacer nuestro corintellado del día, ¿cierto? Ya pudimos, y ya lo único que nos hace falta cuando salimos es poder llevarnos el ventilador de la Rosa de Guadalupe en el bolso para cuando nos cuenten algo poner ese ventilador de la Rosa de Guadalupe y, uy, Dios mío, sentí que nos estamos liberando de una tragedia, ¿cierto? Esas son cosas que créeme que no nos dejan avanzar, no nos dejan crearnos nuevas historias, porque desde el victimismo, yo ya les había dicho, una víctima no tiene éxito, porque desde el victimismo nosotros no podemos crear resultados de diferentes, porque una víctima cae tanto en su papel de víctima que lo peor que le puede pasar en la vida es que le vaya bien, ¿cierto? Si le va bien, ¿qué hago? ¿De qué me quejo? ¿De qué hablo? No, nunca, nunca. O sea, no, nunca va a tener una conversación con alguien. ¿Por qué? Porque pues no tiene cosas malas que contar. Entonces vamos a aprender cómo podemos nosotros estas 7 acciones de sufrimiento limpiarlas de nuestra vida, cómo las podemos erradicar, cómo podemos empezar a tener una vida en armonía, que te pregunten cómo estás y tú puedes responder en armonía, tranquila, fluyendo con la vida, ¿cierto? Esa sería la respuesta que uno quisiera escuchar de todos los amigos, de todas las personas, de la familia, pero pues no, desafortunadamente no se da, pero pues aquí estamos nosotros aprendiendo cómo vamos a cambiar esas 7 quejas o esas 7 acciones y cómo se las vamos a compartir a nuestra familia. Entonces, la primera herramienta que nosotros vamos a implementar en nuestra vida es el comprender, ¿cierto? Vamos anotando. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a comprender que tú no cometes errores con intención, que tú lo único que
estás haciendo es dando lo mejor de ti de acuerdo a lo que tú crees que está bien, ¿cierto? Comprendo que ningún acto de lo que tú haces, no es, si no son desde el amor, es porque tú necesitas verificar un resultado y yo también, ¿cierto? Libero a las personas de todas las expectativas. Esa es la única manera de nosotros como seres humanos evolucionar. Entonces, cualquier situación que nos saque de nuestra paz, que nos saque de nuestra zona de confort, lo primero que traemos que traer a nuestra vida es decir, comprendo que esto que está pasando no lo estás haciendo con la intención de dañarme. Comprendo que lo estás haciendo porque es para lo que estás programado, que para ti está bien. Es decir, no me tomo nada personal, no es contra mí, ¿cierto? Tus actos son tus actos, son los que me demuestran de qué estás hecho tú y tengo que comprenderte porque comprendo que vienes con una vida y que vienes con un pasado y que vienes con una forma que quizás yo aún no sé cómo fue, ¿cierto? Primera herramienta, el comprender. Cam, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Tati, ahí tengo una pregunta porque dices, bueno, comprendo que no cometes errores con intención, ¿cierto? Pero, bueno, Sí. sé, te lo hablo muy sinceramente, así como yo siempre te he hablado, pero si yo sé que esa persona sí lo está haciendo con intención, entonces, o sea, esto lo tomo es para mí, independientemente de si esa persona lo hace con intención o sin intención. ¿Sí? ¿Más o menos? Exacto. Estas herramientas son para mí. Estas herramientas no son para el otro. Estas herramientas son para mí. ¿Cómo desde ahora voy a asumir las actitudes del otro? ¿Cómo me descargo de las actitudes del otro? Independientemente de si es con intención o sin intención. Exacto. Uh-huh. Ok, ok, era eso. Gracias, Tati. ¿Listo? Segunda herramienta. Acepto. Te acepto tal y como eres, ¿cierto? Te acepto sin pretender cambiarte. Acepto tu crianza, acepto tu formación y renuncio a querer que seas otra persona. ¿Por qué? Porque te voy a dar tal y como tú eres. Normalmente queremos cambiar a la otra persona, normalmente queremos que nuestra pareja sea diferente. Cuando nosotros queremos cambiar al otro, lo estamos agrediendo porque no lo estamos aceptando como él es, ¿cierto? Y a veces decimos, no, es que la forma de vestir, es que esto, y las personas te dicen, pero pues si él está bien así, pero es que conmigo él puede llegar a ser mejor. No es que contigo llegue a ser mejor porque tú lo vas a cambiar, ¿cierto? Entonces, la invitación es nosotros a aceptar a la persona como es, a aprender que gracias a que tú eres diferente y a que yo soy diferente, podemos desarrollar esa habilidad de relacionarnos, ¿cierto? Gracias a que tienes otro sistema de creencias y a que yo tengo otro, me estás enseñando a desarrollar mi aceptación, ¿cierto? Entonces, acepto tal y como tú eres y renuncio definitivamente a que te voy a cambiar, ¿cierto? Renuncio a querer cambiar al otro. Esa es mi segunda herramienta. Mi tercera herramienta, doy lo mejor siempre, mejor de mi mejor versión, a pesar de no condición mi comportamiento a una acción de si me parece buena o si me parece mala. Siempre, siempre voy a dar lo mejor de mí, porque en el dar es en el que está el secreto de la felicidad, porque solo tú puedes dar lo que hay en tu corazón. Nadie puede dar de lo que no tiene, ¿cierto? Y si yo doy lo mejor en todo momento, si yo comprendo que a pesar de tus comportamientos, yo no voy a dejar de ser el ser humano que yo soy, eso te garantiza a ti tener paz en muchas cosas. Normalmente, cuando, por ejemplo, muere algún familiar, las primeras quejas que nosotros tenemos, ¿cuáles son? Pues, pucha, yo no le di lo mejor de mí, ¿cierto? Pues, pucha, definitivamente yo no me comporté como tenía que comportarme. Vienen tantas tristezas, vienen tantas cosas con una pareja, cuando tú terminas,
que tú termines y viene normalmente el proceso de duelo. Entonces empiezas en ese proceso de duelo. No, pero pues si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, si yo hubiera hecho lo otro, si yo le hubiera celebrado esto, pero no lo hice porque en ese momento fue que él me dejó plantada o en ese momento fue que él se emborrachó y entonces dejaste que el comportamiento del otro condicione el dar tuyo. ¿Cierto? Entonces, la invitación para no tener culpas, para no tener después cargos de conciencia, es repetirte, voy a dar lo mejor de mí en cada momento, sin importar lo que el otro esté haciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les decía, o sea, nuestro comportamiento no puede estar condicionado. Muchas veces escuchas, me enamoré, me fue mal y ahora voy a cambiar y ya voy a dejar de ser tan boba y voy a dejar de ser tan bobo. No, porque tienes que cambiar tu forma de ser. O sea, si no funcionó con una persona, lo que tienes que cambiar es de persona, pero no tienes que cambiar tu forma de ser. No puedes condicionarte, no puedes dejar la esencia tuya. Normalmente conocemos personas que son súper toscas, súper frías, porque esa fue la coraza que ellos se crearon para asumir la vida, y cuando tú los empiezas a conocer, tú dices, pues, pucho, pero es un amor, es una esencia, ¿por qué no te muestras así todo el tiempo? ¿Por qué? Porque pues no estoy acostumbrada a dar lo mejor de mí, que solo me muestro bien si veo que el otro también está bien conmigo. Entonces, liberémonos para que las otras personas nos puedan conocer, para que las otras personas se puedan llevar de nosotros lo mejor. En nuestra casa tenemos la experiencia de un primo que falleció más o menos hace ya como 8 o 10 años, y una hermana de él no se hablaban y pasaron 2 años sin hablarse, todo porque no pudieron dar lo mejor de cada uno en esa situación. Él murió y ella se quedó, y esta es la hora de que 8 años después aún tiene culpa por no haber dado lo mejor de ella con él, y él se fue, partió, trascendió y no supo qué era el amor de su hermana. Y así hay muchas, muchas, muchas historias más. ¿Por qué? Pues porque no estamos acostumbrados a dar lo mejor de nosotros. Entonces es dar lo mejor de nosotros sin importar lo que el otro esté haciendo, ¿cierto? Normalmente entonces van a decir, pues acá lo que tú estás diciendo es de que si te pegan en una mejilla, pues entonces pongo la otra y entonces que hagan conmigo lo que quieren. Nadie va a hacer contigo lo que ellos quieran. Las personas hacen con nosotros lo que nosotros permitimos que ellos hagan. Esas conversaciones de que entonces el otro va a hacer conmigo lo que yo quiera es solamente ego. Entonces, es nuestro ego el que nos lleva a nublar, el que nos lleva a eliminar el amor de nuestro comportamiento. ¿Listo? Otra herramienta que nos va a liberar, la herramienta de asumir. Asumo que todo lo que no me gusta de ti o todo lo que no me gusta de otros me está mostrando que aún me hace falta comprender, ¿cierto? Que me da mal genio que tú eres una persona impuntual. ¿Qué te está diciendo la vida? Te hace falta generar comprensión con las personas que no tienen el hábito de llegar puntual, ¿cierto? Asumo que esa persona que tiene un comportamiento un poco tosco, duro, odioso, pues que puedo asumir que fue un niño que recibió también esa forma de ver la vida. El asumir también que es, oye, me hago responsable de estos sentimientos que se me están generando. Me hago responsable de la rabia que tengo. ¿Por qué? Porque son mis expectativas las que están frustradas. No eres tú el problema, ¿cierto? Me hago responsable de que no puedo manejar mis emociones. ¿Te imaginas a cuántas personas en la vida nosotros hemos cargado por el mundo? O sea, a ustedes no les pasa que, por ejemplo, no les pasa que ustedes van y después de mucho tiempo las personas empiezan a escribirle en una relación que ustedes terminaron
y aparece la persona 2 años después diciéndole, oye, perdón, discúlpame por todo lo que te hice en ese momento, discúlpame por no haber sido, pues pucha, yo inmediatamente cuando a mí me ha pasado hoy en día, yo digo, ay, Dios mío, yo cargué a este ser humano casi por 2 años con un sentimiento que a él no le correspondía, o sea, ¿cuántas personas nosotros en la vida estamos cargando con las cosas que no somos capaces de nosotros asumir, ¿cierto? No somos capaces de empoderarnos y decir, pues pucha, me duele lo que estás haciendo, pero me duele porque soy una persona que le tengo miedo al rechazo, porque yo, Tatiana Sandoval, no quiero estar sola porque le temo a la soledad. Sería una conversación totalmente diferente con el otro. Pero normalmente lo que hacemos es, tú no has madurado, tú los comportamientos que tienes no son adecuados, tú tienes que dejarlos, tú. No, asumamos que las heridas son nuestras y asumamos que nosotros solo también podemos cambiarlo. De ti depende si una tusa o un dolor o un corazón partido te dure 2, 3, 5 años. De ti depende. O sea, no depende de la otra persona, no depende de que te pida perdón o no depende de que vuelva, porque es tuyo. O sea, tú solo decides cuánto tiempo vas a cargar. En algún momento, cuando yo empecé con todo este tema del coaching, fue porque tuve una tusa literal de 2 años que casi me muero, que me tocaba medicarme para poder dormir de la depresión que tenía. Y yo decía, yo no puedo creer que este hombre me haya hecho eso, y él lo odiaba, Dios mío, o sea, el odio que yo le sentía a ese hombre por supuestamente lo que me había hecho, y me cargué 2 años. Y después cuando empecé todo este tema, en ese tiempo mi terapeuta me decía, sufre, llora lo que quieras llorar, pero por favor, ponle una fecha de vencimiento a ese sufrimiento, que tú digas, el día tal, Tatiana Sandoval no va a llorar más por lo mismo, ¿cierto? Y vas a asumir ese sentimiento tú y lo vas a trabajar, porque nadie puede hacerte feliz. Ese fue el aprendizaje. Hoy en día, los mejores amigos de la vida, hoy en día le agradezco que me haya regalado ese momento, porque de no haber sido por él, pues pucha, yo no hubiera despertado y hubiera seguido tenido parejas donde quería que me hicieran feliz cuando la felicidad era mía. Entonces, ¿por qué me he liberado de mucho sufrimiento? Porque ahora asumo mis emociones, ahora asumo que el otro no me hace, sino que el otro hace, y yo decido si me duele o no me duele. Y si me duele la acción del otro, Tatiana Sandoval inmediatamente va a hacer un autoanálisis y decir qué parte de mi vida está rota aún, que me duele lo que tú estás haciendo. Cuando practicamos esto, liberamos a las personas, porque no es justo cargar a mamá, no es justo cargar a papá, no es justo cargar a hermanos, no es justo cargar a amigos con emociones y con sentimientos que ellos no tienen la culpa. Ellos simplemente, la vida nos los está poniendo para enseñarnos. La vida es un colegio y los maestros son esas personas que a veces se nos dificultan un poquito. Qué lindos maestros de la vida. Un día cuando alguien me enseña algo que me está quitando la paz, yo no digo, uy, pero esta vieja, digo, uy, Dios mío, qué maestrico de la vida el que me enviaste, pero tengo que sacar esta materia de la mejor manera. Y abrazo y abrazo y abrazo y abrazo todos esos maestros que la vida me pone, y yo siempre me levanto y yo digo, Dios mío, que los maestros que me tengas que poner en el día de hoy sean maestros más amorosos, que yo los sabré también entender. Entonces, ¿cuántos maestros tenemos en nuestra vida que no les hemos agradecido aún porque no hemos podido hacernos cargo de lo que nos hicieron? ¿Cierto? Acá dice Oscar Ramírez, por ejemplo, ¿qué podemos aprender de que nos moleste que la gente no use tapabocas? Tenemos que aprender el tema de la empatía y de la comprensión, lo que yo le decía a Gabito. Muchas veces hay personas que no se ponen el tapabocas. Uno, salen corriendo, se les olvidó ponerse el tapabocas. Dos, hay personas que para esas personas realmente el virus no existe.
y es su sistema de creencias, ¿cierto? ¿Qué tenemos que aprender a comprender? Que es la vida que en ese momento es la vida del otro, que obviamente si él no se está poniendo el tapabocas, pues es un compromiso de comunidad, pero no puedo perder la paz por eso. Yo sí me cuido, yo sí me pongo mi tapabocas, entonces yo sí veo que alguien no tiene el tapabocas, inmediatamente tomo mi distancia, pero no hago lo que hacen algunos que se quedan mirándolo y le gritan, irresponsable, métase a su casa, porque ha pasado acá con los vecinos, y yo nada más lo veo y digo, o sea, está perdiendo la paz y está peleando con un ser humano que por algo no se pone un tapabocas, o sea, tiene que tener algo que lo moviliza. Uy, me cuido yo, me asumo la responsabilidad de que el cuidado también es mío, me alejo, pongo los 2 metros de distancia. Y, por ejemplo, el día sin IVA. Uy, juepucha, ese día sin IVA, esas redes estuvieron colapsadas de odio, estúpidos, ignorantes, si supieran que los intereses que van a pagar con la tarjeta son más altos que ese descuento que les dieron. La gente no tiene una educación financiera. O sea, Colombia es un país que no tiene educación financiera desde pequeñito. La gente le hablan de descuentos, ese es el sistema, pues salen y compran. Muchas familias, yo creo que en cuarentena no tenían ni televisor. ¿Qué fue lo que más se vendieron? Los televisores. ¿Por qué? Porque las personas que dijeron, no, eso vienen otros 3 meses de cuarentena, ¿qué hago yo sin televisor? ¿Cómo distraigo a los chinos? Entonces, ¿qué hicieron? Fueron, hicieron filas y todo el mundo perdió la paz, pero yo el día sin IVA, ¿qué hice? Me quedé en mi casita, ¿cierto? No salí, no frecuenté ningún almacén y estoy bien y me cuidé. Y en ningún momento empecé a agredir al otro, a tratarlo mal, a decir burros, ignorantes, estúpidos. Siempre, siempre en una sociedad va a haber desigualdad. En una sociedad ustedes no van a encontrar que todos nos compartemos de la misma forma. ¿Por qué? Porque somos sistemas de creencias diferentes, ¿cierto? No nacimos con una misma educación ni con una misma formación. Por lo tanto, la sociedad siempre va a ser diferente, jamás va a ser homogénea. Ahí es cuando nosotros tenemos que implementar las 7 herramientas para asumir la vida y poder comprender, aceptar, dar lo mejor de nosotros y asumir, ¿cierto? La siguiente herramienta, valoro. Valoro todo lo hermoso que tú tienes y elijo quedarme solo con tu mejor versión. Porque si me enfoco en tu oscuridad, siempre voy a ver la oscuridad. Porque si me enfoco en tu luz, siempre voy a ver lo bueno que hay en ti. Entonces, valoremos a cada instante a las personas que tenemos en nuestra vida. Si nosotros le quitamos las expectativas, podemos valorarlas tal y como son. Valorar que nos están enseñando la diferencia, valorar que nos están enseñando la empatía. Gracias a este coronavirus nos podemos dar cuenta de que nos hace falta mucho el tema de la empatía. Hay muchas personas que desde su casa, desde su nevera llena, desde sus 3 comidas, 6 comidas al día, criticamos al que sale a trabajar, criticamos al que está vendiendo en la calle, pero no sabemos que él está saliendo a trabajar desde su pancita vacía, desde sus hijos pidiendo comida, ¿cierto? Entonces, valoremos este momento, por ejemplo, que nosotros estamos viviendo para darnos cuenta dónde está nuestra empatía con el otro, ¿cierto? Para darnos cuenta qué le damos al otro. Eso es un momento para valorar. Hay un ejercicio que yo se los comparto, que hago y que implemento en mi vida, y es cuando me levanto, siempre menciono 10 cosas por las que yo valoro y agradezco, ¿cierto? Y cuando me acuesto, por 10 cosas que valoré en el día y agradecí. Si nosotros hacemos todos los días este trabajo de valorar, porque todo aquello que no es valorado tiende a desaparecer de nuestra vida. Si nosotros no valoramos muchas cosas, pues no la vamos a tener. Entonces, si nosotros implementamos en nuestra vida el valorar la diferencia, el valorar la presencia tuya en mi vida, el valorar cómo piensas, el valorar que tú eres diferente, el valorar todas tus cualidades, todas las virtudes, el valorar que todo lo que yo tengo es lo que yo necesito. Esa es una herramienta que todos los días nos va a conectar con vibrar alto y no estar desde el sufrimiento. Valoramos, la pregunta que yo les hago es, ¿valoramos todas las personas que están a nuestro alrededor?
y elegimos quedarnos con lo bueno, o somos de esas personas que medio el otro tiene un comportamiento que tal vez para mí no fue el adecuado e inmediatamente toda la santa vida le voy a recordar a esa persona eso que hizo que tal vez estaba mal. Eres de esas personas que toda la vida les va a recordar eso único que hizo mal, no estás valorando el resto, no estás valorando los otros comportamientos. Entonces, en lo que te enfocas se expande, en lo que te enfocas se transforma. Enfoquémonos en lo bueno que tiene el otro ser humano para que eso bueno que esa persona tiene pueda crecer, para que eso bueno pueda expandirse. Pero si eres de esas personas que se enfocan en lo malo de la persona y todos los días le estás diciendo, es que tú eres una persona perezosa, tú eres perezosa, tú eres perezosa, tú eres perezosa, la persona todo el tiempo que va a tener en su mente, sí, soy perezosa, o sea, lo vas a programar todo el tiempo, porque en las relaciones se programan, tus amigos se programan, tu pareja se programa, tu familia también se programa. Entonces, dejemos de enfocarnos en lo malo y enfoquémonos en lo bueno, en lo que a nosotros nos hace bien, porque el otro lo que está haciendo es viviendo como tú estás viviendo también, ¿cierto? Otra herramienta que nosotros tenemos, respeto. La herramienta del respeto. Respeto la totalidad de tus decisiones y creencias. Respeto todos tus comportamientos, así no estén calificados como buenos en mi mente. Los respeto, renuncio a querer criticarte y renuncio a querer juzgarte. Respeto tus errores, eso sí que hay que respetarlos muchos más. Respeto cómo vives, también lo respeto. Es tu vida, es tu forma de verla, es tu forma de sentirla. Lo que yo te puedo dar desde mi compañía es valoración, ¿cierto? Desde Tatiana Sandoval que puedes recibir compañía a pesar de que tal vez lo que haces yo diga, hijo de pucha, él puede dar más, no importa. Respeto tal cual los actos que tú estás dando en este momento. Si yo renuncio a criticarte, si yo renuncio a juzgarte, estoy renunciando a tener la razón, ¿cierto? Y yo prefiero estar tranquila que tener la razón. Esa es una elección que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Elegir tener paz que tener la razón. Porque la razón es desde el ego. Y la razón siempre va a estar diciéndote, es que a mí me parece que esto es, a mí me parece que esto es, y siempre va a estar relacionado pues con la forma de que la otra persona está viendo la vida. La otra herramienta y última herramienta se llama el agradezco. El agradezco el estar contigo, el agradezco el tenerte en mi vida, te agradezco cada momento, cada instante, porque eres un regalo que la vida me está dando. Gracias a ti me fortalezco, gracias a ti soy mejor persona, gracias a ti verifico que todo lo que yo tengo ahora es gracias a las experiencias pasadas, ¿cierto? La herramienta del agradecimiento es la herramienta para la prosperidad, la herramienta para el amor, la herramienta para todas las cosas de tu vida. Hay algo que el agradecimiento vibra altísimo y todo lo que es todo el tema del dinero, lo que es todo el tema del amor, lo que es la salud, vibran alto. Y si todo vibra alto, pero tú vas acá en frecuencia bajita, jamás se van a encontrar, ¿sí me entiendes? Son vibraciones totalmente diferentes. Si tú empiezas a agradecer, inmediatamente la serotonina de tu cuerpo empieza a aumentarse y tú te vas a levantar todos los días feliz y pues tú sales a la calle y como tú atraes, como tú vibras, como tú sientes, pues vas a empezar a atraer todas estas cosas que vibran alto, todas estas emociones, todas estas personas. Tú te das cuenta que cuando empiezas a tener este tipo de charlas, de cursos, cuando empiezas a ser consciente, te das cuenta que inclusive tú te subes hasta un taxi y ya el taxista te habla a ti del universo, de correspondencias, de leyes, y digo, pucha, jamás en la vida me ha pasado que un taxi, o sea, a veces me voy para el aeropuerto, cuando teníamos vuelos, me iba al aeropuerto y siempre los
taxistas me resultaban hablando de energías, de esas cosas, y yo decía, yo no lo puedo creer, como yo estoy saliendo en modo agradecimiento, como yo lo primero que me levanto y apenas escucho en mi casa los pajaritos, o apenas escucho que me dio mi perrita respiró, o apenas me siento que me levanté bien, inmediatamente lo que yo hago es dibujar en mi rostro una sonrisa y decir, uy, Dios mío, agradezco este momento de vida, agradezco los sonidos de estos pajaritos, agradezco que mi perrita se levanta conmigo, agradezco que estoy bien, agradezco que voy a tener comida y me levanto enamorada de la vida, ¿cierto? Y si tú te levantas enamorado de la vida, cualquier situación que se te vaya a presentar, fácilmente la vas a poder desarrollar con toda la tranquilidad del mundo. ¿Por qué? Porque tu mente ya está predispuesta a que siempre va a pasar lo bueno, porque tu mente está predispuesta a que todo lo que viene, pero ojo, agradecer también a aquellos que nos cuesta, porque es que nos enseñaron que solo podemos agradecer lo que nos saca una sonrisa, pero también lo que nos cuesta y lo que nos forma, lo que nos talla, es lo que más debemos agradecer, porque más allá de la zona de confort es donde está nuestro crecimiento y la zona de confort es donde no pasa nada. O sea, la zona de confort donde tú ya todo lo haces bien, donde tú ya eres el duro, o sea, ya no hay conocimiento. Si la vida te mueve, es porque se está dando cuenta que ya donde estás no estás creciendo. Entonces, cuando yo siento que mi vida se empieza a desajustar un poquito, yo digo, bueno, estoy comprendiendo que ya tengo que moverme, tengo que aprender más. Gracias, gracias por esta emoción que estoy sintiendo, gracias porque me siento un poco confundida, pero comprendo que voy a aprender algo nuevo. Agradece todo, todo, agradece el dolor, agradece ese sentimiento que tienes, agradece esta bendita cuarentena, agradece a este virus de la vida, porque para mí el COVID es el virus de la vida. Hay muchas personas que están despertando, hay muchas personas que están en cuenta de sus patrones, hay muchas personas que quieren mejorar, gracias a que el COVID les está permitiendo ver otra perspectiva de la vida. Agradezcan también este momento que nosotros tenemos y agradezcan mucho más las personas con las que ustedes están viviendo este momento, y agradécete a ti mismo también por tener la capacidad de conectarte a estos espacios donde lo único que puede pasar es que crezcas. Esa es la herramienta del agradecimiento. Y entonces, nosotros, en lugar de juzgar, comprendemos, si en lugar de resistir, aceptamos, si en lugar de tener mala actitud, doy lo mejor de mí, si en lugar de culpar al otro, asumo, si en lugar de invalidar, te valoro, si en lugar de agredirte, te respeto, y es en lugar de quejarme de ti, te agradezco, no hay otra opción en esta vida sino estar completamente feliz, en paz y en equilibrio. Si no es de esta manera, se los juro que no sé cómo. Esta ha sido una herramienta que he practicado y que he implementado, y los que me conocen saben que es mi filosofía de vida, y desde que la implementé, mi vida ha cambiado por completo, porque esto es una forma, esto que vemos acá, es una forma de vivir, es un estilo de vida, es una forma de ser, ¿cierto? Entonces, si nosotros, ojalá, si ustedes tomaran sus apuntes, por favor, poner al frente de las acciones, las acciones de sufrimiento, las acciones para asumir la vida desde la perspectiva del otro, se van a dar cuenta que el panorama les cambia totalmente. Y se van a dar cuenta que somos nosotros los que nos hemos creado un mundo de estrés, un mundo de cansancio, un mundo desgastante, porque simplemente no podemos o no tenemos otras herramientas. Hoy, ya con B1, te hemos dado 7 herramientas que te van a ayudar a transformar tu vida. 7 herramientas que te van a iluminar en tu día a día, y 7 herramientas que las personas que te rodean, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tu mamá, tu papá, tus amigos, te lo van a agradecer infinitamente. Créanme que es un momento para que lo puedan implementar ustedes en su vida, pero esto no se implementa porque Tatiana Sandoval vino y les dijo, o sea, es más, no me crean nada de lo que yo les digo, permítanse verificar el resultado. Permítase vivir la información, porque muchas personas nos podemos conectar todos los viernes a estos Zoom de B1,
pero si no llevamos lo que nosotros aprendemos a nuestros actos, no va a pasar absolutamente nada. Te vas a volver un consumidor de información, te vas a volver solo te vas a volver de esas personas que te dicen, pero ese cursito no te ha servido para nada, ¿cierto? Pero eso que tú tanto hablas no se te nota. ¿Por qué? Porque no lo implementaste. Entonces, la invitación es, llévate toda la información y declárale al universo, uff, esto que aprendí hoy, prometo que lo voy a practicar y te lo prometo que al otro día o a los días te va a mandar la situación para que tú apliques las 7 herramientas que aprendiste en mi One. Pero es súper verificado, o sea, permítanse vivirlo. Entonces, hagamos un ejercicio ya para poder cerrar y es esa situación que trajeron ahorita a su mente y que aplicaron estas 7 acciones de sufrimiento, ahora permítanse a esa situación aplicarle las 9, 7 herramientas, ¿cierto? Ahí donde están, permítanse vivirla nuevamente y permítanse contarse otra historia. Entonces estuvieron tal vez disgustados por algo, un tema del trabajo, ¿qué hubiera pasado si en ese momento hubiera comprendido, hubiera aceptado, hubiera dado lo mejor de mí, lo hubiera asumido, lo hubiera valorado, lo hubiera respetado y la hubiera agradecido? 2 minuticos, 3 minuticos para que hagas el ejercicio, para que lo veas, para que lo vivas. ¿Listo? Súper. Quisiera que unas 2 o 3 personas me cuenten o comenten qué sintieron, qué emoción se les generó cuando aplicaron estas 7 herramientas nuevas a esa situación. Ojalá si nos pueden compartir, que abran el micrófono para poderlos escuchar y eso nos ayuda a todos a poder como sintetizar ya y ir finalizando nuestro taller de hoy de las 7 herramientas. No todos. ¿Qué emoción sintieron? Solo es para poder verificar la información que se les comparte, que les genera. Tati, voy a hablar yo. Ay, te ríes porque me conoces, ¿no? Es que todo el tema, todo lo que estás diciendo acá, tú sabes que para mí es un tema fuerte, ¿sí? Porque yo, pues, como que no me he entrenado en ese aspecto de mi vida y demás. Y para mí es complicadísimo que alguien haga algo y tú digas que listo, que lo acepto, ¿sí? Porque yo soy explosivo y tú, pues explosivo entre comillas, no es que sea explosivo porque yo nunca demuestro eso, pero por dentro tú sabes que yo soy los que digo,
¿qué tal esto? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué me hizo lo uno y lo otro? Entonces, cuando ya tú lo dices de esa manera y yo cambio un poco el chip, porque no lo he cambiado completamente, pero si uno va empezando de a pocos, y sabes que siente uno como más tranquilidad, porque empiezo a pensar, si yo hubiese actuado de alguna de estas maneras de las cuales nos acabas de comentar, de pronto el resultado hubiese podido, no, de pronto no, el resultado sería diferente, ¿sí? Ujú, ujú. Entonces, no sé, siento, no que me arrepienta, porque la verdad yo no me arrepiento de nada, porque pues igual uno tenía que hacer las cosas, pero sí creo que si yo hubiera manejado la situación diferente, el resultado también podría haber sido diferente. Pues es lo que me dio a mí esa sensación de lo que me acabas de decir. Súper, súper, mi Cami. Hay un Y largo es complicado camino que yo diga eso, tú lo para... sabes, es complicado. Te sirvió, te sirvió. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Súper, acá también nos dice, Sandy me dice da tranquilidad, da paz. Mira lo lindo, dice paz, me tranquiliza. Sandra Reyes me dice mucha paz. Olga Obando me quita un peso de encima, se hace muy liviana en la vida apropiándome de estas herramientas. Súper, súper. Entonces, la invitación es a lo que les digo, no recibir información y no hacer que nada pase, sino hacer que las cosas pasen. Si hacemos cosas diferentes, tenemos resultados diferentes. Y yo sé que en el tema relacional tenemos muchas cosas que avanzar para poder tener relaciones armoniosas, poder trabajar en este resultado. Es uno de los grandes resultados por los cuales la vida nos mide, el tener relaciones sanas, amorosas y el poder apoyar a otros también y el poder liberarlos, el universo también nos lo va a devolver con creces. Entonces, pues, muchas gracias por su atención, muchas gracias por este tiempo, me alegra verlos, gracias a que ustedes estén aquí, estos espacios se dan, saben que amo compartirme, que amo aprender también, porque no solo el que escucha aprende, sino también el que enseña. Entonces, gracias por ser que nos envía a nosotros para poder hacer nuestro Dharma, que es compartirnos, que es entregar amor. No estamos solos en este momento, estamos acompañados totalmente. Vivamos y fluyamos el momento. Que yo...